Bien, lo que vamos a ver en la clase de hoy es lo que es exportación indirecta e indirecta. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son estos principios de exportación y más que nada cuáles son los pasos que debemos seguir para poder realizar más que nada los conceptos básicos para poder realizar una exportación. Bien, la exportación, como habíamos visto igual en la anterior clase, consiste en el envío de cualquier bien o servicio fuera del territorio nacional con propósitos comerciales. Es un régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre comercialización que salen del territorio aduanero por uso o consumo definitivo en el exterior, de las cuales no están afectadas a ningún tributo en el mercado local. A ver, es importante aquí ver que tenemos una definición importante que comprender, que son impuestos, aranceles, eh, tasas comerciales, tasas de exportación, y tenemos que ir buscando cuándo nos afectan y en qué determinadas situaciones nos afectan dichos aranceles o impuestos o tasas arancelarias, tasas de salida de productos, tasas de salida de divisas, tasas aduaneras. Hay muchos nombres, muchas definiciones para los impuestos y aranceles que se deben colocar. Bien, entonces para la exportación nosotros debemos de ir cumpliendo algunos requisitos. A nivel nacional, ustedes pueden encontrarlos directamente, es muy fácil de hecho, en lo que es la página del organismo que maneja aquí lo que es exportación, que es el Servicio de Aduanas del Ecuador. ¿Cómo lo buscamos en Google? ¿Sí están viendo la página de Google? ¿De Google? Sí, profesor. Ya. Entonces, ustedes pueden buscar directamente así, ¿no? Requisitos para exportar desde Ecuador. Aquí nos sale el primer entrada, el primer link de aduana.gov.es. Aquí nos indica ya los pasos que tenemos que seguir para exportar. Miren, incluso una pequeña descripción de lo que es. Profesor, otra vez. ¿Perdón? Otra vez, coloque lo anterior. La página anterior que mostró, póngala otra vez. Requisitos para exportar desde Ecuador. Poquito más cerca que no se escucha. Ah, claro. Un ratito, profesor. Requisitos para exportar desde Ecuador. Ahí sí se escucha. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, pueden buscar ustedes aquí directamente, ¿no es cierto? Y vamos a entrar a la página de la aduana. Entonces, lo que nos interesa ahorita que queremos ver. Primero, el proceso de exportación, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí en el país? Primero, entramos al sistema Ecuapaz. Vamos a ver en una clase específica de qué se trata el Ecuapaz. En sí, en síntesis, es un sistema, una plataforma en la cual nosotros podemos realizar los trámites de exportación. Esto facilitó mucho los trámites de exportación aquí a nivel nacional en el país, ya que antes era mucho más complicados, mucho más papeleo para poder hacer la exportación. Entonces ahora todo se hace prácticamente por el Ecopass. Eh, Nosotros debemos realizar esta declaración aduanera de exportación, debemos tener una factura, proformas. Bueno, en sí esto ya vamos a verlo más adelante, pero hay datos que se deben ir asignando. Por favor, pongan en silencio. Hay muchos datos que debemos ir llenando. Por ejemplo, a la Dirección de Aduanas del Ecuador debemos conseguir los certificados de exportador. Debemos conseguir la descripción de la mercancía por ítem en las facturas, súper claro de lo que vamos a enviar a vender. Los datos de la persona hacia quien se le está vendiendo y quién es el que está consignando, quién es el que está haciendo la producción y la venta, el destino de la carga, las cantidades, los pesos y datos relativos a la mercancía. Documentos digitales que deben acompañar a esto son factura, por ejemplo, las autorizaciones previas cuando el caso lo amerite, ya vamos a ver unos ejemplos. Los certificados de origen cuando el caso lo amerite también son certificados y requisitos que debemos nosotros cumplir. Una vez que ya te aceptan la Dirección Aduanera del Ecuador, ya te acepta la exportación, los trámites, los documentos, ya se debe indicar, por ejemplo, dónde va a ir depositada la mercancía, cuánto tiempo va a almacenarse, quiénes van a registrar, cómo se va a hacer la entrega. Esto es un trámite un poquito largo, ¿no es cierto?, que nosotros debemos seguir. Y vamos a ver en qué situaciones debemos nosotros estar tan al tanto de cada uno de los pasos que se deben seguir y cuándo podemos aprovechar más bien otras situaciones.
¿Qué más? Al exportar se debe notificar el aforo. Vamos a ver también qué significa el aforo cuando hablamos de cómo se va a, a entender esta parte del aforo, de hacia dónde se va a dirigir la mercancía. Bien, entonces decimos que nosotros debemos conocer el lugar al cual debemos estar claros del lugar al cual vamos a exportar nuestro producto. Debemos tener súper definido ya qué tipo de producto nosotros vamos a exportar, cómo lo vamos a exportar también, la vía por la cual se va a exportar, porque no es lo mismo exportar por avión, enviar el producto, o que la logística sea por camiones, o tal vez por vía marítima. Hay muchas formas en las que podemos exportar, pero estas serían las tres principales, ¿no es cierto? Bueno, comenzando, lo que les iba a indicar es que nosotros tenemos dos tipos de exportación. Podemos hacerlo la exportación directa o la exportación indirecta. Eso es lo principal que vamos a ver como canales tradicionales y típicos de la exportación. Dentro de la exportación directa, lo que se refiere es que la persona que va a hacer la exportación es la persona que se encarga de ubicar el producto, de entregar el producto, de identificar el lugar en donde se va a vender, de realizar el estudio de mercado, de realizar la comercialización, de realizar ya el acuerdo de la venta, el cobro, la promoción, la comercialización de los productos. Y esto se encarga, por ejemplo, la propia empresa o la persona que está encargada de estos trámites. Por otro lado, tenemos la exportación indirecta, que es en las transacciones indirectas hay una persona o empresas que se encargan de hacer la exportación. Entonces ahí nosotros no tenemos que preocuparnos mucho de cómo hacer los trámites de exportación, sino simplemente colocamos el producto, la agencia nos asesora y nos cobra un beneficio o sea, nos cobra el costo de realizar el trámite exportador, y con eso nosotros nos evitamos de estar haciendo todos los trámites y todo el tema de las cobranzas, que es lo más difícil, por ejemplo, cuando se hace una exportación. Bien, ¿qué aspectos generales tenemos en la exportación directa e indirecta? En la exportación indirecta, perdón. Los intermediarios locales realizan la exportación y el mercadeo internacional. Entonces, prácticamente lo que usamos es un intermediario, una persona que nos compra el producto o se gana una comisión. Los intermediarios hacen estas tareas, que es primero comprar y revender por cuenta propia, y realizan las actividades de exportación como representantes. Como les decía, estas dos formas en las que puede presentarse el exportador indirecto. Prácticamente no tienen un trámite físico, no hacen la parte física del producto, de cargar el producto y ir a entregarlo, sino se encargan de hacer más que nada los trámites, como quien dice, o los procesos. Ahora veamos cómo funciona la exportación indirecta. Bien, cuando nosotros vamos a realizar la exportación, ¿no es cierto? Comenzamos como empresa local. El producto pasa directamente a la empresa importadora, y la empresa importadora nos realiza el pago del producto. Ahora, cuando nosotros tenemos una exportadora, una persona que se encarga de hacer la exportación, nuestro producto va a la exportadora en primer lugar y luego llega hacia la empresa importadora, ¿sí? Y los pagos van, por ejemplo, en el primer caso que veíamos que el producto va directamente hacia la empresa importadora, nosotros cobramos directamente. Cuando en cambio la empresa importadora realiza la empresa exportadora realiza el trámite o el proceso de exportación, se realiza este trámite de pago, de cobro, que es el más fuerte, como quien dice. Muchas veces se ven casos en los que no se logra cobrar. Y por ejemplo, les comento un caso de un pariente que realizó una exportación de unas flores a Chile. Esta persona les compraba, en un primer punto les compró un cargamento de, por ejemplo, como digamos $1,000. La siguiente les volvió a comprar una compra de $3,000. La siguiente una compra de $5,000. Y la siguiente es un pedido de $10,000. Y nunca más volvió a contactarse. Ni pagó, ni se hizo ningún contacto, ni nunca más se supo nada de este cliente. Eso fue cuando hacían una exportación directa. ¿Sí? Ellos tenían el contacto directo con el cliente importador, y esta persona nunca más se volvió a contactar y desapareció. ¿Y cómo le encontramos a la persona si está fuera del país? Entonces, para esto no es útil el exportador, la empresa exportadora que nos va a hacer esa intermediación.
Bien, aquí quiero hacer notar algo, ¿no?, que es importante en el proceso de exportación. Nosotros tenemos, recuerden, cuando nosotros estamos exportando, estamos en este punto de aquí. Si queremos realizar la exportación, somos la empresa local, ¿no es cierto?, el que se encarga de la producción. Pero cuando nosotros estamos comprando productos del extranjero, nos volvemos la empresa importadora. Entonces hay momentos en los que somos importador y el momento en el que somos exportador. El exportador no necesariamente siempre tiene que salir del país, por ejemplo, y muchas veces ahora con el internet ya no hace falta casi ir al país a conocer al cliente, a la empresa que te va a comprar para que te realice la compra, sino simplemente se contacta ya por internet. Prácticamente se tienen canales seguros por donde se realizan los pagos, y como les decía, lo principal es tener asegurado que puedas cobrar, porque mandar el producto puede ser fácil en cierta forma. Logras hacer los trámites, logras hacer la inversión en la exportación, tal vez calculas que vas a tener una buena ganancia, pero llega el punto en el que tienes ya que hacer el cobro, y ese es el paso importante. Bien, cuando hacemos exportación, perdón, por ejemplo, un ejemplo de exportación indirecta. Muchos proveedores, muchas personas que producen café, venden el café a Juan Valdez. Y estas empresas, en cambio, ellos se encargan ya como empresa de vender el producto a otros países. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, es que existen algunas formas en las que yo puedo hacer la exportación, ¿no es cierto? Puede que yo esté maquilando para una empresa grande, supongamos en este caso como Juan Valdez, que compra el producto, el café, a diferentes productores, pequeños productores de café, y ellos se encargan de hacer la exportación. Y es que hay que tomar en cuenta un dato importante cuando se hace exportación, es que no todas las empresas, no puedes exportar poquito, más que nada. Ese es uno de los principales problemas que se tiene, y es la cantidad de producto a exportar. Casi siempre tú debes cumplir un mínimo de producto para poder exportar. No siempre, no puedes, por ejemplo, vender 100 kilos y ya, quedarte ahí. Y más que nada es importante que el producto crece siempre, cuando se hace exportación. Si el producto tiene éxito en la exportación, generalmente crece la compra. Entonces tú tienes que tener una previsión de hasta cuánto vas a lograr producir, porque se ha visto empresas en las que no logran cumplir el compromiso de exportación, y en esos casos puedes perder la exportación y quedas mal calificado como exportador. Y en esos casos de ser un exportador directo, ese es uno de los principales riesgos que podemos ver en la exportación directa, es que tú pasas directamente a la entrega de la mercancía, te tienes que encargar de todos estos pasos que les indicaba aquí, que en la anterior teníamos el intermediario, ¿no es cierto? Entonces, la empresa que está haciendo la exportación tiene que cobrar directamente, y ese es el trámite complicado, como les decía. Además, el cumplimiento... Una pregunta, disculpe que le interrumpa. Sí, diga nomás. Por ejemplo, cuando compramos productos de OmniLife, por ejemplo, ese producto viene de México. ¿Ya? Ellos tienen acá en Ecuador, me imagino que tienen alguien que les... Pero ellos están exportando o importando. Importando porque ellos están mandando de allá para acá. A ver, aquí tenemos que verle primero. A ver, ¿ustedes qué serían cuando ustedes están vendiendo OmniLife? ¿Qué estarían haciendo en ese caso? Supongamos que ustedes le piden directamente a la empresa, a OmniLife, que les envíe ese producto. ¿Qué estarían haciendo en ese caso? Compradores. Ya, al ser comprador, somos en comercio. Exterior. Estamos exportando. No, importando. ¿Sí? Siempre que usted compra, importa. El que compra, importa. Esa es una parte importante. Y el que vende es el que exporta. ¿Sí? Ellos exportan. Depende. Cuando el producto sale de México, si es que la empresa es de México, ellos exportan hacia el Ecuador. Pero la misma empresa, este es un caso de exportación directa, por ejemplo, que estamos viendo. La empresa tiene su filial en México y tiene su filial en Ecuador. Entonces, la misma empresa se encarga de exportar desde México a Ecuador el producto, pero la misma empresa es la que recibe aquí en Ecuador. Pero a su vez, como la misma empresa se encarga de hacer la importación, ellos mismos se encargan de vender, ¿no es cierto? Entonces, a su vez, son importadores de su propio producto y aquí se encargan de hacer la comercialización. Entonces, ese es un modelo de negocio interesante, porque miren que desde
Desde México sale al Ecuador y en el Ecuador tienen toda una red de personas que hacen la venta del producto. Claro, es una capacidad, es un modelo de negocio muy fuerte porque tiene un impacto en muchas personas y logra llegar a todas las zonas sin tener que pagar a distribuidores. No es lo mismo que con Coca-Cola, por ejemplo. Si se fijan en el modelo de negocio de Coca-Cola, ellos tienen que tener sus distribuidores propios y a los que pagan ellos y a los que ellos mismos contratan y deben tener sus camiones. Pero en cambio aquí la gente se encarga de vender y no tiene que ninguna responsabilidad directa con la empresa. Entonces para la empresa es muy bueno, muy cómodo en ese punto la comercialización. Corren el riesgo, claro, de que no cobren, pero siempre van a lograr tener algún respaldo y va a ser muy bajo el nivel de no cobro.